Emmanuel Macron, saliéndonos un poquito del ámbito nacional y yéndonos a Francia, será reelegido como presidente de Francia, pero no podemos obviar que un 41.5% de los electores votaron por la ultraderecha encabezada por Marine Le Pen. ¿Qué se jugaba en estas elecciones y quién realmente las ganó? Vamos a hablar ampliamente de este tema con el máster en teoría política en la Complutense de Madrid y dominicano latinoamericanista, Elvin Calcaño Ortiz. Bienvenido, Elvin, qué gusto recibirte nuevamente en Esto No Tiene Nombre. Muchas gracias siempre por tenerme aquí, es un honor y un gusto. Elvin, buenas tardes. Muy buenas tardes, Elvin. He visto declaraciones de Macron hoy diciendo que saldrá a reconquistar la parte que no le apoyó. Primero, ¿bajo qué criterio o por ciento de población electoral ganó Macron versus Le Pen? ¿Cuál fue el nivel de abstencionismo? ¿Esto qué implica a la hora de hacer gobierno? Sí, efectivamente la elección que hubo ayer en Francia de segunda vuelta supuso un aumento muy considerable del voto a la extrema derecha, la ultraderecha que encabeza Marine Le Pen y su partido que se llama Agrupación Nacional. Anteriormente se llamaba el Frente Nacional. Creo que hay tres elementos de lo que sucedió ayer que debemos destacar desde el punto de vista del análisis político, que sobrepasan el dato estadístico de quién ganó, quién perdió en términos de quién sacó más votos o menos. El primero, ese que mencionaba, que es el auge de la ultraderecha. Y es un auge que yo creo que debemos situar en términos de cómo ha incidido esta ultraderecha en la cultura francesa en los últimos años. Es decir, la ultraderecha en Francia ha sido capaz de movilizar el malestar social que ha producido en Francia los últimos 10, 15 años de políticas muy liberales que han reducido la capacidad que tiene el Estado de hacer atenciones a los problemas sociales. Mucha gente desilusionada, mucha gente molesta. Recuerdo que ayer hablaba con un amigo francés que estudié con él en México, donde él me decía que no iba a votar por nadie porque Le Pen él me dice imposible que vote por una persona así, pero peor por Macron, que él me decía que ha sido el culpable de la situación en Francia. Entonces la ultraderecha ha sido capaz en Francia de plantearse como una alternativa a los problemas y ha conducido ese malestar social de una lógica de clases o una lógica de tipo económica a una lógica identitaria. Y ahí yo creo que debemos situar el principal punto de por qué, aún perdiendo Le Pen ayer, ganaron mucho en términos de avance cultural la ultraderecha, lo cual va a condicionar la configuración y la forma en que pueda hacer política y dirigir desde el poder Macron. El segundo elemento, creo yo, tiene que ver con lo que pasó en la primera vuelta, que fue que los sectores de la socialdemocracia a la izquierda no se unieron a Mélenchon y permitieron que pasara Marine Le Pen a la segunda vuelta. Entonces hay que tener la vista puesta en la elección parlamentaria al Congreso que va a haber en Francia en junio, porque ya hay un planteamiento de Mélenchon de aglutinar a los sectores de la socialdemocracia a la izquierda para hacer un frente ya no a Le Pen, sino a Macron, lo cual cambia la configuración del debate francés. Y en tercer lugar, obviamente hay que leer esta elección desde la perspectiva de la guerra en Ucrania, de lo que sucedió en términos de la postura que tuvo el pueblo francés desde la perspectiva de los efectos de la guerra en Francia en un plano económico, un plano de seguridad, y cómo, creo yo, el escenario de guerra, el contexto de guerra va a derechizar los debates, no solo en Francia, sino en toda Europa. Entonces creo yo que lo que ayer pudimos ver es un avance muy importante en toda Europa de la ultraderecha y la derecha, porque se van a derechizar los debates con esta cuestión de la guerra y la crisis económica que creo que no va a ser corta, que va a provocar. Pero ¿por qué crees que, contrario a lo que pudiese ser la lógica aplastante de las necesidades, la gente apoya a la derecha por su programa populista y llena ojos, llena oídos, o por propuestas que realmente están más a favor del pueblo llano que quizá de los empresarios, que es hacia donde normalmente va la extrema derecha? Sí, esa es una muy buena pregunta, Pinky, y yo creo que debemos verla en lo siguiente. En Francia, bajo el gobierno de Hollande, que era un gobierno del Partido Socialista, un partido que prácticamente desapareció en Francia,
fue bajo ese gobierno de centro de izquierda que se adoptó con más fuerza el neoliberalismo. Hay un problema en Europa, en toda Europa y en Estados Unidos con el Partido Demócrata, digamos en los países centrales del mundo, que los sectores socialdemócratas a la izquierda han sido los principales promotores del neoliberalismo, y el neoliberalismo lo que ha provocado es que reduzcan los presupuestos sociales y los estados sean mucho más incapaces de atender los problemas sociales de la gente. ¿Qué pasa con eso? En el caso francés, por ejemplo, se generó un vacío político, ¿no? Desde el Partido Socialista y los propios comunistas, que fue ocupado por la ultraderecha. Es decir, los trabajadores franceses se han precarizado los últimos 10 a 15 años, fundamentalmente la gente joven también trabajadora. ¿Y qué ha pasado? Ante una izquierda incapaz de hacer un discurso y políticas públicas efectivas en favor de esa población, como siempre pasa en política, hay un espacio y lo ocupa otro. ¿Quién lo ha ocupado? Lo ha ocupado la ultraderecha con un discurso identitario, diciéndoles a los franceses de una forma muy simple: mira, hay el problema. Tienes problemas para llegar a fin de mes, tienes problemas para obtener un trabajo decente. Eso es culpa de los migrantes, es culpa de la islamización de Francia, es culpa de los negros, de los africanos. Tenemos que volver a la Francia originaria. Entonces ese discurso identitario, que lo vemos también ocurriendo en distintos escenarios europeos, entiéndase en España con Vox, en Inglaterra, que fue la base del Brexit, en Hungría, en la propia Alemania con el AfD, están teniendo mucha fuerza esos discursos. Vuelvo y digo, porque la socialdemocracia ha sido la principal promotora ideológica y aplicadora en términos de políticas públicas concretas del neoliberalismo. Y la gente obviamente ve eso y dice, pero ¿qué izquierda es esta? ¿Qué socialdemocracia es esta? Se van a la derecha los trabajadores, y hay una gran fuerza de los partidos de ultraderecha con los trabajadores, con la gente más humilde, que le está diciendo a esa gente, a esa clase media blanca precarizada americana, la clase media blanca precarizada en Francia, le está diciendo: el problema es que hay demasiados migrantes, el problema es la globalización, vamos a volver a nuestra identidad esencial. Y es un discurso que desde el punto de vista psicoanalítico, digamos, de estimulación de deseos, es bastante potente ese discurso, porque le plantea un horizonte a la gente, un horizonte superador, y tiene fuerza política eso. Sí, bueno, brillante como siempre. Muy bien descrito, así es. Elvin, y bueno, la muestra está en lo que acabas de decir. Le Pen se coló para la segunda vuelta porque la socialdemocracia en su momento no supo unificarse. Siempre tienen un tejemaneje, que si yo digo esto, que si por un periquito, por una pendejadita, y entonces esas divisiones son lo que conllevan. Ahora se van a unir para la conformación del Congreso, las elecciones en junio para enfrentar a Macron. Pero, compadre, ¿por qué no te uniste antes? ¿Por qué no tuviste la capacidad de negociar, dialogar con esa diversidad de la socialdemocracia? Porque es muy diversa, perfecto. Quizás la derecha es muy específica, hay una variedad en la derecha también, pero coinciden en lo esencial y por eso siempre se unen. Roberto, no es lo mismo llegar al poder teniendo que compartir decisiones con otros partidos que creer que tú puedes llegar solo y vas a gobernar total y absolutamente solo. Simplemente por eso que no negocian. Cuando están muy convencidos de que lo pueden lograr, no quieren negociar con otros partidos a los cuales le van a tener que deber poder de decisión más adelante. O cargos, puestos, lo que sea. Por eso ahora el planteamiento de cara a junio es completamente distinto. O sea, una miopía política realmente, porque no darse cuenta, no ver los números, no ver las tendencias ideológicas por donde van. Lo que explicaba Elvin, bueno, la gente ante la socialdemocracia, que al final lo que le ha llevado el neoliberalismo, y escuchan primero al viejo loco padre de Le Pen, y Le Pen hablando aquello de que no, pero vengan para acá. Hay que sacar a los negros y a los inmigrantes estos y a los árabes, que mira cómo han venido, y la burka y la cosa y la escuela y el debate aquel, recuerdan aquello, y recuerdan cuando salieron los amarillos aquellos a protestar, lo que se armó aquello allá, vengan, y entonces es como captarlos así en la ignorancia de las ciertas religiones oscurantistas, y entonces lo meten para allí vuelto loco porque no tienen una solución del otro lado, porque lo han dejado desamparado. Entonces es penoso escuchar lo que decía Elvin con toda la propiedad del mundo, que la clase trabajadora, que siempre ha estado quizás más del lado de la izquierda,
o del centro de la izquierda haga causa común con la derecha. Increíble en este mundo. Pero es por ese discurso que nos dice Elvin, el discurso populista de que Eso mismo. el emigrante nos está quitando el trabajo, por culpa del emigrante no sé qué, entonces cualquier trabajador ya te olvidas de si el partido es de derechas o de lo que sea y te vas por ahí. Sí, ahí yo apuntaría un elemento que creo que también tiene que ver con lo último que decía, que es que la socialdemocracia, luego de la Segunda Guerra Mundial, planteaba un horizonte superador a la gente, bajo la idea, vas a vivir mejor que tus padres, ¿sí? Y bajo la idea del modelo de vida de clase media, en términos de que si trabajas, si haces las cosas bien, pagas tus impuestos, tienes una vida asegurada y después que trabajes vas a tener tu pensión, etcétera, etcétera, y tus hijos por igual. ¿Qué pasa? Que ese horizonte se rompe ahora mediante la precarización neoliberal. Los hijos están viviendo mucho peor que sus padres, ¿no? Y hay un fenómeno en Europa que muestran las estadísticas económicas de que mucha gente entre la franja de 35 a 40 años vive con sus padres todavía. No es porque quieren, es porque no pueden. Cada vez tienen menos. No, y están volviendo. Cada vez vuelve la gente más a vivir con los padres. En España es un caso tangible. Incluso la descendencia de la natalidad en España. Ayer presentaba un estudio interesantísimo donde la población española subió en 50.000 habitantes. Nada más, pero no es en nacimientos, es en emigrantes. Claro, entonces ese fenómeno, digamos que se rompió el vínculo que en política siempre es importante entre el discurso y los hechos, ¿sí? Ya la socialdemocracia no plantea ni un horizonte en términos superadores a futuro y en los hechos se ha mostrado insuficiente de atender los problemas concretos de la gente. ¿Qué ocurre con eso? Que la ultraderecha y las distintas derechas, ¿no? También estos famosos libertarios ahora que dicen una estupidez otra sobre otra, ¿no? De que dicen que prácticamente hay que desaparecer el Estado. Yo quisiera saber qué sociedad ha funcionado sin Estado. Pero esa gente, más allá de nuestras críticas, ahora como decía un poquito jocosamente, ¿no? De que dicen estupideces según mi valoración, yo creo que sí tienen una cosa que es fuerte y hay que analizarla, ¿no? Desapasionadamente para plantear alternativas. Esta derecha, estos trumpismos son muy fuertes en el día de hoy porque no hay un horizonte superador alternativo al que ellos ofrecen. Entiendo yo que los sectores progresistas, desde el centro de derecha a la izquierda, lo que tenemos que hacer es trabajar para articular discursos, ¿sí? Y propuestas políticas, económicas que sean superadoras frente a lo que está vendiendo la ultraderecha, en términos de reconstituir, en términos democráticos y en términos inclusivos, ¿no? La socialdemocracia que fueron del 1945 al 1975 en hechos lo que generó mayor bienestar a la gente. Hay que recuperar un discurso político superador en términos de horizontes a futuro respecto a lo que está ofreciendo la ultraderecha, que es identitarismo, ellos contra nosotros, hay que volver a la identidad esencial, se vayan los migrantes, ¿no? Y un capitalismo bastante brutal y rapaz, que en los hechos en la historia eso ha demostrado que es bastante contraproducente, ¿no?